Buenos días a todos. Bienvenidos a este servicio. Angélica y yo estamos escuchando un sermón de nuestra iglesia en Tennessee hoy en la mañana. Y pastor, gracias a Dios, ya está de regreso después de 2 semanas. Y él dijo algo que, bueno, la base de su sermón, Angélica y yo estamos viendo como, no puedes creer. Pero lo que pasa, ¿cuántos se acuerdan de Jonathan Baker? Estuvo aquí como misionero y salió en 2013, no sé cuántos años, 10 años, algo así. Estuvo aquí. Entonces él siempre decía algo, no sé si se acuerdan, cuando trabajamos. Pero cuando oramos, Dios trabaja. Entonces siempre decía esto y estamos como, qué bueno, ¿no? Pero ya yo tenía todo preparado para mi introducción. Pero la persona con la que vamos a hablar dijo esto. Hudson Taylor nació en Inglaterra en mayo de 1832. A la edad de 17 años, sintió el llamado de Dios para ser misionero en China. Pero no fue a China sino hasta 4 años después, en 1853, bajo una agencia misionera ahí. Conoció a la hija de una familia misionera y se casó con ella ahí en China. Hudson tuvo problemas de salud y tuvieron que regresar a Inglaterra en 1860, pero nunca perdió su pasión por los inconversos en China. En 1865 fundó la Misión al Interior de China, que hoy es OMF Internacional. Taylor tomó una decisión radical. Decidió vestirse con ropas chinas y dejarse crecer el cabello como lo hacían los chinos. Tenemos una foto. Así es él, Hudson Taylor. Siguió las palabras de Pablo en 1 Corintios 9, 22. Una nueva traducción viviente dice, sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Dios bendijo su ministerio grandemente y cuando murió en 1905, la misión al interior de China era un organismo internacional con 825 misioneros que vivían en las 18 provincias de China, más de 300 lugares de trabajo, más de 500 ayudantes chinos locales y 25,000 cristianos convertidos. Se cuenta la historia de 2 mujeres en Shanghai que estaban discutiendo el tema del orgullo y comenzaron a preguntarse si Hudson Taylor alguna vez se sintió tentado a ser orgulloso debido a sus muchos logros. Una de las mujeres decidió preguntarle a su esposa de Taylor, Maria Dreyer, al respecto. María le prometió a la mujer que lo averiguaría. Yo estaba practicando esas palabras y no me salen. Cuando María le preguntó a su esposo si alguna vez tuvo la tentación de ser orgulloso, se sorprendió. ¿Orgulloso de qué? Preguntó sobre todas las cosas que has hecho, explicó su esposa. Y Taylor respondió, nunca supe que había hecho algo. Para que sepan, en 1950 el líder comunista de China expulsó a todos los misioneros y las agencias misioneras. Pero la misión al interior de China empezaron a ir a otros países en Asia Oriental. Hoy en día tiene 1,400 misioneros trabajando en 40 países en todo el mundo. ¿Habría algún motivo para que Hudson se enorgulleciera? Practiqué esto también.
¿Y qué tal el apóstol Pablo? Seguimos estudiando el libro de Romanos. Nos encontramos en el penúltimo capítulo, Romanos 15. Y Gerardo nos explicó la semana pasada que empezando con el versículo 14, Pablo cambió de tono y ahora va a escribir algunos comentarios finales, los más largos de cualquiera de sus 13 cartas que escribió. Ahora va a explicar a los romanos la razón por la que escribió la carta a una iglesia que nunca había fundado ni había visitado. Pablo dijo en el versículo 14 que estaba convencido que los creyentes en Roma estaban llenos de bondad. Gerardo explicó carácter excelente, de todo conocimiento, que no solamente leían la palabra de Dios y lo conocían bien, sino también tenían una relación estrecha con el autor de las Escrituras, Dios. Por esas dos cosas, ellos pudieron amonestar los unos a los otros. O sea, enseñar, animar, advertir, aconsejar los unos a los otros en la iglesia bíblicamente. En los versículos 15 y 16, Pablo quería recordar a los miembros de la iglesia en Roma que él pudo escribir esa carta a ellos sin fundar la iglesia, sin conocerlos, porque era un ministro del evangelio a los gentiles por la gracia de Dios. La palabra ministro tenía sentido de hacer funciones de un sacerdote. Un sacerdote repetía ciertos textos a sus oyentes para que no los olvidaran. Y Pablo no quería que los romanos olvidaran que también los gentiles que creían en Jesús era para Pablo una ofrenda agradable a Dios. Pablo se comparó con un sacerdote que en el tiempo del Antiguo Testamento que ofrecía sacrificios de animales que eran agradables a los ojos de Dios. Termina diciendo que el Espíritu Santo es el que santifica a los creyentes gentiles, o sea, ya van a ser usados para lo que Dios quiere. Quiere recordarles a los romanos que esas cosas están haciendo agradar a Dios. Ahora, leemos los versículos que es lo que vamos a estudiar hoy. Romanos 15, versículos 17 a 19. Romanos 15, de 17 a 19. Y dice así: Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pues vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios. Señor, te doy gracias por esta mañana, por este tiempo, Señor, de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por el tiempo que tú, Señor, me enseñaste para enseñar a la congregación. Señor, pido que tú me ayudes, Señor, en ese tiempo de explicar, Señor, este pasaje, que pueden entender. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Empezamos con el versículo 17 y dice: Tengo pues de qué gloriarme o jactarme. Hasta ahí. Primeras dos palabras, tengo pues, se refiere a una consecuencia de algo. ¿Y qué fue? Todo lo que dijo en el versículo anterior, versículo 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo hizo todo el trabajo para compartir el evangelio a los gentiles y ofrecer los que creyeron en Jesús como una ofrenda, uno, agradable a Dios, y dos, santificada por el Espíritu Santo. Por consecuencia de eso, Pablo dice que tenía derecho de gloriarse. Por cierto, la palabra para gloriarme en el original no es un verbo,
es un sustantivo. Entonces Pablo literalmente está diciendo, tengo derecho de la jactancia. Pero espera, gloriarse es un pecado, ¿verdad? En el libro de Santiago, el autor habla de que no debemos jactarnos a decir que vamos a hacer planes de ir a una ciudad por un año, ganarnos la vida, porque nuestras vidas pueden terminar así, en un instante. Entonces escribe en Santiago 4, 15, 16, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactéis en vuestras soberbias. Aquí es la misma palabra. Toda jactancia semejante es mala. Proverbios 27 tiene la misma idea. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Proverbios 16:5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune o no quedará sin castigo. Sin duda, la jactancia, la soberbia, altivez de corazón es pecado. Y Pablo dice aquí, tiene derecho de gloriarse y seguir haciéndolo. ¿Qué le pasó a Pablo aquí? ¿Está contradiciendo lo que dice la palabra de Dios? La clave de lo que Pablo escribió se encuentra en las palabras que siguen. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Pablo dice que sí, se gloriaría en Cristo Jesús, pero nada más, porque Dios es el que ha hecho todo. No fue Pablo. Como Hudson Taylor, hizo muchas cosas, pero no por su capacidad, sino por la fuerza y la sabiduría de Dios. Entonces vamos a ver una progresión de la manera que Pablo se vio a sí mismo antes de poner su fe en Jesucristo. Escribió en Filipenses 3:6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible o sin tacha. Antes de su encuentro con Jesús, Pablo tenía un concepto de sí mismo como un judío que seguía la ley perfectamente. Pero después de su conversión, aproximadamente 20 años después, escribió que sería en 1 Corintios 15:9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pablo perseguía la iglesia, por esto ni siquiera sintió que debía ser llamado un apóstol. Hay diferencia, ¿no? Antes de su encuentro con Jesús, perfecto, yo sigo toda la ley. Ahora, ni puedo ser llamado un apóstol. Unos 8 años después que escribió 1 Corintios, escribió Efesios y relató lo siguiente en versículo 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. En 1 Corintios dijo que fue el más pequeño de los apóstoles. ¿Y cuánto eran? 12. Ahora dice que es menos que todos los santos. ¿Quién sabe cuántos? Los creyentes había en aquel entonces, pero Pablo dice que era menos que cualquier santo. De 12 a todos los santos. Y cerca de la fin de su vida, en 1 de Timoteo, versículo 15 de capítulo 1. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, el peor. Fue el más pequeño de 12 apóstoles, después menos de todos los santos. Y aquí se vio a sí mismo como el
peor pecador del mundo. Entonces leemos otra vez lo que dijo en versículo 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Pablo no estaba jactándose en sí mismo, sino en Cristo Jesús. Y Dios que le ha hecho todo a través de él, por medio de él, como dice. Si observamos bien en sus cartas, Pablo habla mucho de jactarse en el Señor. 1 Corintios 1:31 dice, el que se gloría, gloríese en el Señor. 2 Corintios 10, 17, 18, mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Para terminar este versículo, quisiera leer la traducción de la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Versión Internacional dice, por tanto, mi servicio a Dios es para mi motivo de orgullo en Cristo Jesús. ¿Y tú y yo? ¿Estamos orgullosos de lo que ha hecho Cristo en nuestras vidas a través de nosotros? ¿Tienes de qué gloriarte en Jesús? Tal vez la verdadera motivación de lo que haces aún en la iglesia es para gloriarte a ti mismo, para destacar tus cualidades y capacidades. Si es así, es importante rectificar. Necesitamos pensar en esto. Estar orgulloso de lo que hacemos para Cristo sería un atrevimiento grande. Mira lo que dice Pablo en el versículo 18. Porque no osaría, o sea, no me atrevo a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Hasta ahí. Preceptaustin.org dice, explica lo que Pablo está pensando. Y dice así, si cualquier parte de mi ministerio no viene de la obra de Dios por medio de mí, ni siquiera quiero hablar de esto. No tengo nada que decir al respecto. Ni siquiera vale la pena mencionarlo. No hablaré de algo que yo hice por mí mismo. Solamente hablaré de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Pablo depende totalmente de Cristo para su ministerio. Esto muestra humildad, ¿no? Pablo nada más se vio a sí mismo como un instrumento para ser usado de Dios. Es exactamente lo que Dios dijo a Ananías cuando le mandó a recobrar la vista de Saulo después de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Hechos 9:15 dice, y el Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pablo aprendió esto cuando escribió 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro. ¿Qué es el tesoro aquí? Evangelio. ¿Y dónde tenemos ese tesoro tan precioso? En vasos de barro. Algo muy común. Esos vasos de barro somos los creyentes. Este concepto no es muy agradable en esta era de selfies, ¿verdad? Queremos lucir muy bien en las fotos que publicamos, pero solo somos como un recipiente de barro, nadie especial. Nada más hombres y mujeres muy comunes. El tesoro, lo que verdaderamente vale, está dentro de nosotros. Y no me refiero a nuestros buenos sentimientos y esas cosas, sino evangelio que está ahí para compartir con los demás. Termina el versículo 2 Corintios 4:7, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando exponemos el evangelio que tenemos adentro de nosotros y alguien acepta a Cristo, no debemos decir cosas orgullosamente,
como ahí está tal fulano, yo soy responsable por su salvación. O discipulé a aquellas personas, yo soy quien les ayudé a crecer en su fe o a través de mi ejemplo y al enseñarles de la Biblia. Así no debemos hablar, como si la obra de Dios fuera la obra de nosotros. Con todo lo que logró Hudson Taylor, no tomó el crédito por todo lo que Dios había hecho a través de él. Y consideraba que había hecho algo en humildad. ¿Y qué tan humilde eres? ¿Has considerado que tú y yo somos esos vasos de barro en los cuales Dios quiso poner este tesoro tan grande que es el Evangelio? ¿Cómo te acercas a las personas cuando las hablas de Cristo? Que no hablas intencionalmente, ellos ven lo que hay en ti. ¿Qué mostramos antes los demás? Nuestras fuerzas, nuestras capacidades, nuestros derechos o la belleza del Evangelio. En Hechos 15, Pablo y Bernabé regresan a Jerusalén para reportar a los apóstoles y líderes en la iglesia cómo Dios había abierto la puerta a los gentiles en su primer viaje misionero. Dijeron en Hechos 15, 12, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que cantaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho entre los gentiles. ¿Dice así? No. Contaban que cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Tenía otra oportunidad que tuvieron que hablar con los líderes y apóstoles en Jerusalén. Lucas escribió en Hechos 21, 17 a 19. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, y a los cuales después de haberles saludado, les contó uno por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Entonces Pablo no se atrevería a mencionar cualquier cosa de lo que él y Bernabé, o él y Silas, Timoteo, o cualquier colaborador en el ministerio había hecho, sino mencionar que Dios lo hizo a través de él o ellos. Guardaría silencio si pasara por su mente jactarse por algo que él había hecho. Nunca hubiera tomado crédito por algo que Cristo había hecho a través de él. Solamente daría todo el crédito a Dios por lo que Jesús hizo por medio de él. Entonces vamos a ver la otra frase del versículo 18. Porque no osaría hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Las palabras ha hecho tienen la idea de llevar a cabo algo al fin. Comparemos con 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea, aquí está la palabra, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La leve y momentánea tribulación que experimentamos aquí en la tierra produce o lleva a cabo al fin, ¿qué es el fin? El día que estamos en el cielo con Dios y Jesús por la eternidad. Pablo dice que nada más hablaría de todo el trabajo que Dios llevó a cabo a través de él. Entonces, seguimos viendo el versículo 18, veremos para la obediencia de los gentiles. La palabra para significa como con el resultado de. Y obediencia significa poner la fe en Jesús. Entonces, la única cosa de lo que Pablo se jactaría sería su ministerio de compartir el Evangelio
con los gentiles y con el resultado de que ellos obedezcan el Evangelio, o sea, crean en Jesús como su Salvador personal. Esa es la única cosa de la que Pablo se jactaría. Y termina el versículo 18, con la palabra y con las obras. Esas palabras tienen que ver con Pablo y con los gentiles obedeciendo con la palabra y con las obras. Hay una versión que me gusta mucho, que nada más está en inglés, pero yo traduje lo mejor que pude, y la versión nuevo siglo. Traduce ese versículo así, versículo 18. No hablaré de ninguna cosa excepto lo que Cristo ha hecho a través de mí en traer a los no judíos a obedecer a Dios. Ellos obedecieron a Dios por lo que yo he dicho y hecho. Las palabras con la palabra se refieren al evangelio que Pablo predicó para que los gentiles obedecieron, o sea, pusieron su fe en Jesús. Entonces, podemos ver, ¿no?, que para Pablo el tema fundamental de su prédica para que ellos crean en Cristo. Ese tema también es muy importante para nosotros aquí. Por eso insistimos cada vez que predicamos a compartir el Evangelio, que es lo que voy a hacer ahorita. Los que están viendo por internet y los que están aquí, ¿has puesto tu fe en Jesús? ¿Has reconocido que eres pecador o pecadora y por tus pecados estás separado de Dios? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están que destituidos, separados de la gloria de Dios. Es entender que haciendo más cosas buenas que malas no te permitirá entrar en el cielo después de la muerte. Dios no va a tomar una balanza para ver si las cosas buenas que hiciste en esta vida pesan más que las cosas malas. Efesios 2:9 dice, no por obras para que nadie ¿qué? Se gloríe. De la misma manera que Pablo dice que no va a jactarse de lo que hace por sí mismo, tampoco nadie puede jactarse por decir que todas las cosas buenas que hacemos nos van a llevar al cielo. Entonces, si estamos separados de Dios por nuestro pecado y no podemos entrar al cielo por todas las cosas buenas que hacemos, solamente hay una solución: ser perdonado por tus pecados. Jesús murió en la cruz hace 2000 años y llevó tu pecado y mi pecado sobre él. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo mandó para morir en la cruz, para que todo aquel, tú y yo y todo el mundo, que en él cree, no se pierda en una eternidad en el infierno, mas tenga vida eterna para vivir para siempre en el cielo. Si pides perdón por tu pecado, Dios te perdonará. El rey David escribió en Salmo 32:5, mi pecado declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Por qué no pides perdón por tus pecados ahorita? Dios te perdonará de tu pecado y tendrás la vida eterna en el cielo. Entonces vimos con la palabra se refiere al mensaje de evangelio, lo que Pablo compartía con todos donde fue. La segunda parte de la última frase dice, con las obras. Esto se refiere a lo que sigue en el versículo 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Lo que convenció a los gentiles a obedecer el evangelio, poner su fe en Cristo, fueron las señales y prodigios que hizo Pablo entre ellos. Pero como siempre, da crédito a Dios.
Y dice que Él hizo estos señales y prodigios. ¿Cómo? En el poder del Espíritu de Dios, que aplica no solo a los señales y prodigios, sino a la predicación también del Evangelio. Escribió a la iglesia en Corinto, en 1 Corintios 2, 3 y 4. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblar. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo dice que no era elocuente de palabra cuando predicaba a los corintios. Sus palabras en sí no eran persuasivas, sino el Espíritu Santo usó sus palabras. Y así es. Ustedes saben que Gerardo y yo predicamos con estilos muy diferentes, pero el Espíritu Santo es quien usa nuestras palabras para tocar corazones. No es la manera que exponemos la palabra de Dios, nuestra personalidad carismática, ni nuestra elocuencia al hablar, todas esas cosas, Dios usa nuestras palabras. Dice que Jonathan Edwards, un gran predicador que supervisó unos grandes avivamientos en los Estados Unidos en los 1730, por ahí. Leía los manuscritos de sus sermones con una voz monótona, para que no fuera culpable de convencer a las personas a creer en Jesús por algunas palabras persuasivas que hubiera dicho, sino para mostrar el poder del Espíritu Santo en su predicación. Yo sigo esto. El Espíritu Santo es el que convence a las personas de sus pecados, no nuestras palabras persuasivas. Ahora vamos a analizar un poquito más la frase con potencia de señales y prodigios. Primero, señales fueron cosas sobrenaturales que llevaban personas a Cristo. Cuando Jesús convirtió el agua en vino, Juan 2:11 dice, este principio de señales, hay 7 señales en Juan. Ese principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. ¿Y qué pasó como resultado? Y sus discípulos creyeron en él. Más adelante, en Juan 2:23, Jesús dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Cuando Jesús hizo el milagro y como dice Juan, la señal de convertir el agua en vino, sus discípulos creyeron en él. Y cuando hacía señales durante la fiesta de Pascua, dice que muchos creyeron en su nombre. Entonces encontré una lista de señales que Pablo hizo por el poder del Espíritu Santo en el libro de Hechos. Yo creo que hay más, pero aquí son 4, 5. En Hechos 13 ya estudiamos en el estudio de varones, Jesús o Elimas, el hechicero, fue herido de ceguera por Pablo en Pafos. En Hechos 14, 1-3, Pablo y Bernabé, dice, hicieron señales y prodigios en Iconio. Hechos 14, 8-10, un hombre lisiado de 2 pies, cojo desde nacimiento, fue sanado instantáneamente por Pablo en Listra. Hechos 16, 16-18, Pablo expulsó un demonio de una muchacha con un espíritu de adivinación en Filipos. Y el resultado fue que metieron a Pablo y Silas en la cárcel. Ahora vamos a ver Hechos 19, 11-12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo en Éfeso, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pues Dios usó él con señales y prodigios. Y todos esos señales por el poder del Espíritu Santo. Ahora veremos lo que son prodigios.
Un prodigio es similar a un señal, pero un prodigio hace que el que lo ve se quede asombrado, tratando de averiguar cómo pasó esto. Las dos palabras señales y prodigios van juntas en la Escritura. La palabra prodigios aparece 16 veces en el Nuevo Testamento y nada más una vez está sola. Pero señales aparece 77 veces y 61 veces sola. Entonces, señales y prodigios son cosas que dejan asombrados a las que ven y llevan a personas a Cristo, a creer en Cristo. ¿Y qué tal de señales y prodigios hoy? ¿Todavía existen? Pues primeramente sabemos que Dios es todopoderoso y si Él quiere hacer señales y prodigios, puede. Y las hemos visto muy de cerca. Pero yo no creo que como cristianos tenemos la habilidad de hacer señales y prodigios como los dones de predecir el futuro, hacer milagros, sanidades, lenguas, interpretación de lenguas. Dios otorgó esos dones a los apóstoles, a Pablo y otros para confirmar que el mensaje que ellos estaban predicando era verdadero. En el último versículo del Evangelio de Marcos, leemos en Marcos 16:20. Y ellos, los 11 apóstoles, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra. ¿Con qué? Con las señales que le seguían. Amén. Después de que la iglesia estaba bien establecida, no leemos del uso de esos dones. Por ejemplo, Pablo tuvo un compañero en su ministerio, Epafrodito, que se enfermó gravemente. Filipenses 2:17. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, porque ya, sanado. Pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. No dice que Pablo lo sanó o nada así, sino Dios tuvo misericordia de él. Si Pablo tuviera ese don, creo que lo hubiera sanado. Timoteo, el hijo espiritual de Pablo, tuvo problemas con su estómago y enfermedades constantemente. Pablo lo sanó. Solo le escribió una recomendación. Primera de Timoteo 5:23. Ya no bebes agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Segundo de Timoteo 4:20 dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Melito enfermo, que estaba con él, porque no lo sanó, sino lo dejó enfermo. Entonces, nada más algunos ejemplos. Pero el libro de Hebreos fue escrito como 35 años después que la iglesia fue fundada en el día de Pentecostés. Ya estaba bien establecida. El autor escribió en Hebreos 2, 3 y 4, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, la salvación, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue ¿qué? Confirmada en el pasado por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Si esas señales y prodigios todavía estaban activos en el tiempo de Hebreos, cuando fue escrito, el autor había escrito algo como, esta salvación tan grande que tenemos sigue siendo confirmada, sigue siendo con las señales y prodigios, pero no dice esto. Dice que fue en el pasado. Pero repito, si Dios quiere hacer algo grande entre nosotros, que nos quede asombrados, se puede. Así es. Entonces, terminamos nuestro estudio del pasaje de hoy
la última parte del versículo 19. Ya que Pablo estableció que los gentiles pusieron su fe en Jesús a través de la predicación del Evangelio, por el poder del Espíritu Santo y por las señales y prodigios, por el poder del Espíritu Santo también, nos ofrece un panorama de donde había podido evangelizar a los gentiles y fundar iglesias. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Entonces tengo un mapa aquí. Entonces aquí está Jerusalén. Ahí. Entonces dice de Jerusalén hasta, ahí está arriba, donde está amarillo. Ilírico. Entonces todo esto, Pablo estaba fundando, predicando el Evangelio. Es increíble todo lo que él hizo. John MacArthur y Stephen J. Cole, dos predicadores, dice que la distancia de Jerusalén y Ilírico fue como 2,200 kilómetros. Para manejar en carro desde Pachuca a Nogales, Sonora, en la frontera de Arizona, Google Maps dice que es casi igual, 2,190 kilómetros. Y lleva 24 horas para manejarlo. Pablo cubrió todo este territorio de pie, llenándolo del Evangelio de Cristo. O sea, predicando el Evangelio a los gentiles, todo este territorio. Si pueden, aquí en la isla también, es donde primero que fueron, ahí donde está de Bernabé. Empezaron ahí en su primer viaje misionero y ya extendió y todo, hasta todo este territorio que estaba predicando el Evangelio. Y es increíble pensar que estaba tan lejos. Ahí Lucas no se relata cuando Pablo fue a Ilírico, pero sabemos que la palabra de Dios estaba siendo predicado ahí. Vamos a ver 2 de Timoteo, es la última carta que Pablo escribió antes de su muerte. Escribió en 2 de Timoteo 4:10, porque Demos me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Se dice algo ahí de Ilírico? Bueno, pero Dalmacia es otra palabra para Ilírico. Entonces, Tito estaba ministrando en Ilírico o Dalmacia. Parece que hubo una iglesia ahí, es posible que Pablo lo fundó, pero la Biblia no nos dice. Entonces, ¿quién sabe en cuántas ciudades predicó el Evangelio y fundó iglesias en esos 2,200 kilómetros de territorio? Increíble pensar que si manejas desde aquí hasta la frontera de Arizona y en cada ciudad grande o algo así, empiezas una iglesia. Eso es lo que Pablo hizo. Es increíble. Y esos señales y prodigios entre las personas, y ellos obedecieron o pusieron su fe en Jesús. Entonces, para terminar, bueno, ya tengo una pregunta. ¿Cuánto vamos a compartir el Evangelio con los que están alrededor de nosotros? Podemos decir algo así: he llenado la ciudad de Pachuca o la ciudad en donde vivo con el Evangelio. Tal vez dices, pues con trabajos le comparto a mi familia y mis compañeros de trabajo. No quieren escuchar. Los resultados no son nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es compartir el Evangelio como hizo Pablo. Y el Espíritu Santo convence los corazones para poner su fe en Él, en Jesús. Y cuando una persona acepta a Cristo, no tomamos el crédito por eso, sino podemos gloriarnos en Dios. Y Él nos usó como instrumentos para que alguien aceptara a su Hijo Jesucristo.
Entonces ahora tenemos la Biblia, que explica claramente el Evangelio para que las personas creen en Jesús. Y no necesitamos usar prodigios y señales para traerles a Cristo. Pero de todos modos, como Pablo dijo, que los gentiles creyeron en Jesús por medio de su palabra y sus obras, podemos aplicarlo a nuestras vidas diarias como una pregunta: ¿estamos viviendo lo que decimos? Decimos que somos seguidores de Cristo, pero vivimos de otra manera. ¿Somos hipócritas? Un hipócrita es una persona que dice una cosa y hace otra. Venimos a la iglesia, todo muy bonito, pero salimos del edificio, nuestra vida cambia. Y los del mundo no pueden notar una diferencia entre nosotros y cualquier otra persona sin Cristo. Yo diría que una persona que así nunca puso fe en Cristo verdaderamente. Su conversión nada más fue de dientes para afuera. Termino con este versículo, Mateo 5:16. Empezamos cantando: brilla Jesús. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tu luz está brillando ante los todos por tus buenas obras. Espero que sí. Si no, pide perdón a Dios. Empieza a ser un buen ejemplo en palabra y obras, para que el mundo que vive sin Cristo lo note. Entonces, mi oración para todos los presentes aquí es para que los que estén viendo por internet, que somos hijos de Dios, es que nuestras palabras coincidan con nuestras obras, para que el mundo reconozca que Dios vive en nosotros y podemos compartir el tesoro que tenemos adentro, el Evangelio, para que otros creen en Jesús como su Salvador personal. También mi oración es que si hay personas que no conocen a Cristo, que pueden obedecer el mensaje de salvación que escucharon antes y poner su fe en Jesucristo. Es la decisión más importante en tu vida. Vamos a orar. Señor, le doy gracias por su privilegio de estudiar, investigar este pasaje y ver, Señor, que todo lo que hacemos no debemos tomar crédito. Todo lo que tú haces es por tu Espíritu Santo que trabaja en nosotros. Y Jesús, Dios. Gracias, Señor, por Pablo y como tú lo usaste, Señor, para evangelizar a los gentiles, los judíos también, cualquier persona. Y todo ese territorio que él fue y compartió las buenas nuevas. Y pido, Señor, aquí que podamos evangelizar Pachuca. Gracias, Señor, por los que están viendo. Pido, Señor, si hay una persona que no te conoce, que puede poner su fe en ti antes de terminar esa transmisión. O después que pueden escribirnos y que podamos estar en contacto con ellos. Pero gracias, Señor, por todo esto. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga.